Sí. Una de las preguntas que nos hacían en Instagram, que siempre que tenemos un invitado, estamos poniendo ahora en Instagram, ¿queréis dejarle alguna pregunta? Bueno, una pregunta será precisamente con el tema de embargos, ¿vale? Sí. Si a ti te embargan esa parte, tú decías, oye, si tú pagas no va a pasar nada con tu parte, pero si al final ese embargo se produce y se alza, es decir, y el inmueble queda a nombre del banco, es decir, Sí. te lo embargan del todo y tú no pagas y te lo quitan y se queda el banco, es decir, hay 3 personas y un banco que son propietarios de lo que sería el inmueble Sí. entero. ¿Qué pasa en ese caso? Porque yo sí que conozco inversores que lo que Ujú. hacen es comprar proindivisos para forzar la venta Sí, del sí, se total. hace. Sí, Entonces, sí. ¿eso podría pasar o cómo hacéis que no pase? Muy bien. Aquí hay varias cosas a entender. La primera es cómo funcionan los embargos, ¿no? Entonces, que un banco llegue a embargar una parte indivisa de un inmueble, que es lo más ilíquido que probablemente tenga una persona, es raro, ¿vale? Es decir, un embargo, ya sea de Hacienda, de la Seguridad Social, de lo que sea, siempre empieza por las partes más líquidas. Lo que quiere estas entidades es que les pagues dinero. Entonces, lo que primero te embargan es tus ahorros, tu salario, y luego van pues con los inmuebles, etcétera, etcétera, y luego con las partes indivisas de los inmuebles, porque saben que es lo último que pueden liquidar, ¿vale? Entonces, habiendo entendido esto primero y sabiendo que en cualquier caso sería muy raro que llegásemos a eso, pero vamos a suponer que llegamos a ese punto, en los contratos de copropiedad existen mecanismos, ¿vale?, para evitar la embargabilidad, es decir, que se produzca ese embargo, ¿vale? Entonces, hay una parte de esos mecanismos que ayudan, ¿vale? Bueno, fuerzan a que exista una liquidación en caso de un embargo, ¿vale? Es decir, si existe un embargo, nosotros podemos liquidar esa parte del inmueble, esa habitación, y gestionar el pago, ¿vale? La deuda, lo que sea deuda, ¿vale?, con el acreedor, que en este caso sería, pues, digamos, Hacienda o la Seguridad Social o el banco o lo que sea, y que la persona salga automáticamente, ¿vale? Es decir, hay uno de los mecanismos legales que os decía al principio, que lo que nos permite, perdón, es esto. Luego, hay otra parte importante que es, la figura del proindiviso está diseñada desde el principio para su disolución, ¿vale? Entonces, tú puedes instar a la disolución de la cosa común, ¿vale?, en cualquier momento, ¿vale? Salvo si existe un contrato privado entre las partes que lo regula de otra forma con una duración de 10 años prorrogable, ¿vale? Entonces, nosotros, digamos que todos nuestros contratos de copropiedad son robustos precisamente porque tienen en cuenta todos estos matices, ¿vale?, y todo este conocimiento, digamos, de la parte jurídica. Entonces, no puedes instar a una venta porque hay un contrato privado que lo dice de otra forma, ¿de acuerdo? Y además existen otros mecanismos legales que te permiten liquidar automáticamente en caso de embargo esto que haya, ¿vale? Y esos mecanismos pues también aplican pues si hay impagos, si hay ciertas cosas, ¿vale? Entonces, hay como muchas capas antes de que realmente se ejecute un embargo. Y si se ejecutara un embargo, existiría pues también un blindaje, ¿vale?, contractual. Entonces, hay como muchas barreras que hay que superar y lo hemos tenido, digamos, todos estos escenarios en cuenta desde hace más de 2 años. Imagínate, todos allí con la pizarra apuntando, y tal, pues todo se iba apuntando y Todo lo hablándolo que se con te los ocurra, las abogados. cosas más raras, ¿no? Claro, sí, bueno, ni te ¿Y si tiene imaginas. que heredar y cómo se...? Claro, exactamente. No, pues Sí, eso sí. está muy bien porque era una pregunta que nos han hecho y de hecho, pues yo también lo he pensado, ¿no? Oye, porque es lo que te digo, tenemos un inversor con el que hemos estado hablando hace poco que precisamente dice, no, si es que yo compro proindivisos, porque tú Claro. cuando lo compras, luego te tienen que vender o puedes forzar eso. Digo, bueno, pues esto se lo preguntaremos porque era Total. algo que... Porque normalmente el proindiviso, digamos, está visto como una forma, insisto, diseñada para la disolución. Es decir, está puesto allí como una parte de copropiedad para que luego esto sea liquidable, ¿vale? Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de proindiviso, hablamos de una herencia, me ha caído de repente, hablamos de, pues eso, lo que decías de unos grandes bloques que están divididos entre 1000 cosas porque ha habido una operación que ha ido de este modo. Aquí estamos hablando de otra cosa completamente distinta, porque aquí te estás metiendo en una copropiedad sabiendo que te estás metiendo en esa copropiedad y que hay unas reglas del juego que tú firmas de forma previa o simultánea a la escritura de compraventa. Entonces, el escenario es completamente diferente. La forma jurídica es la misma, por lo tanto, tienes seguridad jurídica, tienes robustez, pero el approach y las normas del juego son completamente diferentes, ¿vale? Y otra pregunta que surgía a partir de esto, que me hacían el otro día en una comida, me decía, sí, vale, pero esto está muy bien, pero imagínate que Habitación.com desaparece Claro. y yo me quedo con un proindiviso ahí que no sé qué hacer con él. Claro. Sí. Pero en este caso, precisamente, nosotros escogimos la forma del proindiviso y no escogimos tokenizar, no escogimos fraccionar títulos participativos de una sociedad y que sea la sociedad la que compre el activo, ¿no? Precisamente por esto. Porque si el día de mañana a nosotros nos pasa algo,
nuestros clientes no tienen ningún tipo de afectación legal. Es decir, ellos siguen figurando en el registro de la propiedad, siguen teniendo un contrato de copropiedad firmado entre todas las partes que regula las reglas del juego dentro de ese inmueble, donde hay estrategias de salida en caso de que esto nos ocurra. ¿Vale? Entonces, todo esto está pensado. Entonces, si nosotros nos vamos al garete, que de momento parece que todo va bien y tal, pero podría ocurrir en un futuro, no hay ningún tipo de afectación legal seria sobre estos. Lo único que pasaría es una afectación de servicio. Es decir, pues la limpieza que te hago cada semana, pues la tendrá que hacer un administrador de fincas o una gestora habitacional, ¿vale? Otra. Que de hecho ya tenemos preacuerdos con otras gestoras habitacionales en el caso de que si nosotros quebramos, ellas se quedan con nuestra cartera y si ellas quiebran, yo me quedo con la suya, ¿vale? Pero ya hay esto para que se subroguen directamente a las condiciones que están pactadas. Entonces, pues eso. En el caso de... Habitación.com me estoy dando cuenta que es más un tema de gastar dinero en abogados para atarlo todo muy bien y bueno, luego... jurídicamente es súper potente, financieramente es súper potente y controlamos sobre todo la demanda y este nuevo mercado, ¿no? Es nuestro core business. O sea, al final, hacer una habitación, construirla, no es una barrera de entrada, no tiene ninguna barrera de entrada. O sea, tú le haces una foto a mi habitación, la plagias y ya está, ¿no? Entonces, eso no tiene ninguna barrera de entrada. Nosotros cuidamos mucho, sobre todo, digamos, los estándares de calidad. Son habitaciones, pues que si entráis en la web las veréis, que tienen, pues eso, una superficie mínima que son 10 metros cuadrados, pero que la media está en 13, en 14, que tienen baño privado, son completamente nuevas, todas tienen pues su Smart TV, su cama medida en altura, todos tienen un patrón homogéneo, cromático, decorativo, que es la hostia y genera un efecto wow muy bestia, ¿no? Pero, a pesar de todo esto, que lo valora muchísimo el cliente, no es una barrera de entrada porque todo el mundo lo puede hacer, quien tiene capital. Lo que es una barrera de entrada y lo que el mundo no va a hacer y no se van a meter en estos berenjenales, y nos lo han reconocido grandísimos players que tienen muchísimo más dinero que nosotros, es toda la parte jurídica, toda la parte de gestión y operativa, toda la parte financiera y, sobre todo, el control de la demanda. Es decir, cómo nosotros somos capaces de controlar esa demanda, de adquirirla de forma barata y poder gestionar este negocio. Qué bueno. Yo aquí te puedo preguntar sobre el tema de la escalabilidad dentro de Habitación.com, ¿vale? Porque sí, a mí, no sé un poco si es una parte del roadmap de futuro, pero quizás si este mercado empieza a crecer, sí, empieza todo a ser mucho más grande y realmente quizás la forma de poder escalar el modelo sin tener que estar en toda la operativa, toda la gestión, es convertirte en un marketplace de todo el tema correcto, de compra y venta de habitaciones. Sí. ¿Eso es un poco la idea o cómo tenéis pensado escalar? Sí, es esta. Es decir, nosotros a día de hoy pues estamos ya construyendo el layer tecnológico para ser precisamente, pues, digamos, esa capa que os decía que ofrecía estas cosas, ¿no? La parte jurídica, operativa, financiera y comercial, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es convertirnos en esto, que es invertir mucho en tecnología, tener un equipo, digamos, core, que lo que permita es escalar X número de operaciones sin tener necesariamente que crecer mucho en equipo y contar mucho con estos otros canales que os decía al principio, que no son los de captación propia ni los de, digamos, cocinar propiamente tus habitaciones, sino contar con partners, contar con terceras partes que estén interesados en comprar, reformar y vender, ¿vale? Y ganar operativamente pues ese margen de allí o ayudarnos a todo esto, que los hay a patadas, hay muchísimos que están interesados en esos márgenes y nosotros, pues oye, ofrecerles una forma de rentabilizar esto, ¿no? Entonces ahí está la escalabilidad, que nosotros, digamos, seamos ese player, ese engranaje central y que todo el mercado pueda participar en esto si quiere. Vale. Yo te pregunto un poco respecto a ese momento quizás de escalabilidad que tengo es, vale, entramos en este punto en el que habéis creado un mercado nuevo, empieza a expandirse, esto empieza a ser lo habitual. Sí. Y claro, ¿cómo conseguís en ese escenario que no os desintermedien? Es decir, que esa persona que te hace la compra forma de venta no diga, oye, publico un anuncio en Idealista y me compra la habitación fulanito, porque a día de hoy es un poco raro. Todavía no es un concepto que tenga que quede claro, pero en un futuro en el que quizás sea lo habitual, ¿cómo conseguís crear esa barrera? Yo lo que le diría a esa persona es pruébalo. Prueba de publicar en Idealista. Porque yo he hablado con Idealista muchas veces. Y Idealista lo que dice es, oye, esto no está aprobado. Entonces, cuando realmente, de momento, lo que Idealista no permite es la publicación directa de habitaciones, a no ser que venga de un proveedor, ¿vale? Que sepa realizar una operativa de Pro Indiviso, si te hacen una due diligence para poder publicar esto, ¿vale? Entonces, estamos ahí en un proceso, digamos, conversacional que, como os digo, durará X meses
no solo con Idealista, sino con todos los portales, ¿no? Pero lo que os estoy diciendo es, primero, a nivel de que te desintermedien o te bypasseen, en los portales generales te van a pedir una due diligence o una parte legal para entender que tú sabes hacer esto y que no estás poniendo en riesgo, ¿vale? A la gente cuando vendes un producto X. De hecho, esto lo hace muchísimo Idealista. De hecho, su modelo de negocio es generar confianza a través del portal, ¿vale? Si os fijáis, no venden proindivisos así. No los hay. Hay nudas propiedades, hay algunas cosas, pero proindivisos no hay. ¿Por qué? Por esto, ¿vale? Entonces, porque no saben si el vendedor, cómo hace el negocio el vendedor, ¿no? Entonces, esto es una cosa, y luego que evidentemente nosotros controlamos toda la demanda. Es decir, si tú no tienes portales inmobiliarios o los utilizas, imagínate que sí que publicas, no generas la confianza necesaria para que alguien te compre, ¿vale? Entonces, este mercado es un mercado de confianza. Entonces, tú estás comprando un modelo que realmente funciona, que es robusto, que está probado, que está testeado, que hay no sé cuántos reviews en internet. Mira, sí, ha funcionado muy bien, tal y cual, pero si te lo vende Pepe, dices, hostia, se lo voy a comprar a Pepe, uy. Y esto ha pasado. A nosotros nos han llamado, a mí, personalmente, me hicieron personarme en un fondo importante de Madrid, ¿vale? Y un día me dijeron, oye, ¿podemos hacer una reunión con tal? Y dije, hostia, esta gente no sé qué querrán y tal. No, queremos comentar el tema de habitación.com. Vale, perfecto. Me sientan en una sala, una mesa enorme, precioso, no sé qué. Y me dicen, oye, que nos ha gustado mucho lo que habéis hecho y os hemos plagiado. ¿Vale? Sí, claramente. Tal cual, sí. Y digo, muy bien. Digo, ¿y qué hago yo aquí? ¿Sabes? Sentado en plan, ¿y esto? Y lo que nos dijeron fue, bueno, tenemos pues mucho producto por vender, pero no conseguimos venderlo. Porque no me creen, no se fían, no hay producto financiero porque no lo hemos sabido hacer. Ya os digo yo que no lo vais a poder hacer. Y pues eso jurídicamente, bueno, pues hemos salido allí, pero Idealista nos casca todos los anuncios. Y tienen mucho más poder que nosotros. Sí, ¿no? pero tú tienes al final ya el know-how, ya se habla con todos jurídicamente. O sea, Exacto. lo tuyo es más de sí, la idea es fácil, entre comillas, ¿no? Vendo una habitación. Claro. Eso es lo fácil. Lo difícil es todo lo que hay alrededor, lo que te preguntaba yo, ¿no? De cómo atas este hilo y cómo financias y cómo... Correcto. Toda esa parte es la que es difícil que te copien porque tú has invertido miles de horas en eso que ellos... No, te hemos copiado. ¿Qué me has copiado? No, has hecho una habitación y la vas a vender. Eso no es copiarlo. Literalmente. Es como exacto. dicen, no, he copiado Facebook. No has copiado Facebook. O sea, Has hecho has hecho una red social que ya, pero Facebook es mucho más que eso, ¿no? Sí.